Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a tratar aquí en el programa dos temas que tienen que ver con sectores productivos, uno con el campo. Así es. El campo en las últimas horas, en las últimas semanas, con sus distintas entidades, sean nacionales como provinciales o locales, han manifestado su preocupación porque trascendió que después de las elecciones de octubre, una de las medidas que podría tomar el gobierno nacional sería la de rebajar el Ministerio de Agroindustria de la Nación a una secretaría. Le bajaría el rango al ministerio que hoy conduce Ricardo Burjaile, quedaría convertido simplemente en una secretaría y eso no es una buena señal, según manifestaron los dirigentes del campo. El campo que hasta aquí ha tenido una buena relación con el gobierno nacional, con Mauricio Macri, y ha sido señalado como uno de los sectores más beneficiados por las políticas. Claro, ha tenido medidas favorables al efectivamente. Campo. Eliminación de las retenciones a todos los granos salvo a la soja, eliminación de los ROE, la devaluación propia, ha favorecido a algunos sectores del campo también. Bueno, medidas que permitieron que sea el primer motor que se puso en marcha en la economía nacional. Después, estamos viendo recién ahora, después de varios meses, que la obra pública también se está poniendo en marcha. Bueno, falta el consumo, que es lo que no despega en la Argentina. Lo cierto es que el campo hoy está preocupado por esa decisión política de recortar la cartera del Ministerio de Agroindustria y convertirlo en una secretaría. Vamos a estar hablando aquí con representantes de la Sociedad Rural de Río Cuarto sobre ese tema y sobre la interpretación que le dan a esta decisión. También vamos a estar hablando con sectores del comercio, de los servicios y de la industria, porque hoy realizaron una protesta en Río Cuarto con pocos antecedentes. Bueno, un apagón de vidrieras que busca poner sobre la mesa y sostener, porque lo han hecho en las últimas semanas, bueno, un reclamo que tiene que ver con los altos niveles de presión impositiva, tanto a nivel nacional como provincial, y la suba de las tarifas, en particular con lo que ocurre con la factura de PEC. Bueno, las dos cuestiones fueron puestas de relieve. Hay la conducción de estos sectores, las cámaras, aseguran que hay sectores comerciales e industriales, pymes, que ya no toleran más ni la presión impositiva ni la suba de tarifas. Y están pidiendo, bueno, alguna revisión de estas situaciones, tanto a nivel nacional como provincial. Bueno, vamos a hablar de eso con representantes del CESIS hoy aquí en el programa. Y vamos a analizar la situación económica con el economista de la universidad, Gustavo Busso. ¿Qué pasa con la actividad? Según el INDEC, se salió oficialmente de la recesión con 3 trimestres consecutivos de crecimiento económico, pero no termina de despegar, ¿no? O está muy por debajo de las expectativas. Paralelamente con estos indicios positivos, hay cierres de fábricas, gente en la calle. Vamos a analizar con Busso la situación económica y además las novedades financieras. Argentina ha colocado deuda a 100 años. Sí. Una novedad para el país. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es un indicio alentador de la confianza en el país? ¿O es preocupante este nivel de endeudamiento que está teniendo el gobierno de Mauricio Macri? Y también vamos a hablar con el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Roberto Rovere, con quien vamos a analizar la situación del sistema universitario. Hay advertencias de que en el segundo semestre podrían faltar los fondos de todo el sistema y por lo tanto necesitan un refuerzo, y además están en pleno conflicto con el sector docente, que la semana pasada estuvo muy cerca de tomar el rectorado. Un conflicto ahí que no llegó a esa instancia extrema, pero sí que está latente en la universidad y podrían tener derivaciones en cuanto también a la toma de examen. Sí, sorprendió, ¿no? Porque incluso hubo directivos de la Universidad Nacional de Río Cuarto en las últimas manifestaciones de los docentes. De hecho, en la carpa que se dio en la Plaza Roca participaron autoridades del rectorado. Bueno, esto fue un chisporroteo que se dio en la última semana que sorprendió entre la conducción de la universidad y la conducción del gremio docente. Vamos a hablar con el rector de eso, ¿no? Nos vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí a nuestros primeros invitados. Auspician este programa Tarjeta Naranja, Bio 4, Bioeléctrica, Alimentos Santa Rosa, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos.
Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. Universidad Nacional de Río Cuarto. Comuna de Chucul. Comuna de Monte de los Gauchos. Colegio de Abogados. AGEC. AEFIP. UEPC. Continuamos el Entre Líneas, ya están con nosotros para hablar desde el tema del reclamo que ha planteado sectores del comercio, del servicio y de la industria aquí en Río Cuarto en la jornada de hoy. Está Gustavo Sacheta, que es vicepresidente del CESIS, y también Alejandro Balassi, que es integrante de la Cámara Mercantil. A los dos, gracias por venir. Bueno, muy amables a ustedes. Bueno, ¿qué hay detrás del apagón que se ha realizado en la jornada de hoy? ¿Qué los motivó a eso? ¿Y cómo está viviendo el momento el sector servicios, comercio e industria de la ciudad? Bueno, la idea de esto es hacer un reclamo por los temas impositivos y tarifarios, tanto a la provincia como a la nación. Es decir, los comerciantes nos sentimos un poco asfixiados en nuestra rentabilidad por la alta presión impositiva que tenemos tanto por ingreso bruto como por los impuestos nacionales. Y bueno, creemos que es hora de que de alguna forma nos escuchen y que hacer sentir nuestros reclamos de alguna forma, ¿no? En su momento, cuando se subió la tasa de ingreso bruto, un poco el motivo fue que Córdoba se sentía discriminada a nivel nacional, que necesitaba nuevos recursos. Y bueno, el comercio, un poco a regañadientes, tuvo que aceptar esa situación, casi entendiendo lo que le sucedía a la provincia. Esas condiciones han cambiado absolutamente. Todos sabemos que ahora hay buena sintonía entre la nación y la provincia y bueno, los recursos pareciera que corren fluidamente. Claro. Y así que pedimos retrotraer esta situación de las tasas de ingreso bruto a la situación anterior. Y lo mismo con las tarifas, es decir, si bien entendemos que las tarifas hay que actualizarlas, pero en el caso, por ejemplo, de la tarifa eléctrica fue actualizándose permanentemente a lo largo del tiempo, mientras en otras provincias estaba congelada. Sí, desde el 2009 PEC vino actualizando. Vino actualizándolo y ahora que se actualice en otras provincias, el PEC vuelve a actualizar. Entonces, bueno, creemos que eso nos genera una desigualdad con otras provincias, con industrias que se encuentran instaladas en otras provincias, que nos hace difícil competir. Entonces solicitamos que se tomen las medidas y que también la tarifa eléctrica se retrotraiga el último aumento. ¿Lo más complicado de ingresos brutos? Ingreso bruto es uno de los ítems, ¿no es cierto? Que es un impuesto, yo creo, distorsivo, realmente que influye bastante. Pero las tarifas para algunos comercios están siendo, yo diría, casi letales, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que estamos ya tocando fondo. Yo creo que ya somos esclavos tributarios directamente, ¿no es cierto? Y a veces sometidos a una administración pública que en algunos casos no es todo lo eficiente que debería, ¿no? ¿Cuál es el principal foco de complicaciones? ¿Los impuestos nacionales, los impuestos provinciales? ¿Y a qué nivel debería volver ingresos brutos para que sea un impuesto aceptable, ¿no? Sí, lo ideal sería que no estuviera, pero volver al 2,5, a la alícuota anterior. A la alícuota anterior, exactamente, como mínimo, ¿no es cierto? Hoy por hoy el 4% es terrible para el comercio en términos generales, ¿no es cierto? Que es la alícuota general para el comercio. Si bien hay un sector que tiene un 30% de descuento de acuerdo al nivel de facturación, que queda en 2,8, la alícuota general es el 4%. Nosotros hacíamos grandes quejas cuando la tasa era el 2,5%. Y bueno, y se fue al 4. Hay actividades en las que directamente, por ejemplo, el otro día hablaba con una persona de una estación de servicio, ellos tienen el 2,5, pero con márgenes muy reducidos. El 2,5 es realmente una porción muy grande de lo que sería su rentabilidad. Por dar un caso, me comentaba que lo que paga de ingresos brutos es más de lo que paga de salarios en una estación de servicio. Lo mismo sucede con, por ejemplo, los mayoristas, que también tienen la tasa del 2,5. Termina siendo muchísimo y termina desplazando una actividad que se encuentra un poco presionada hoy por los adelantos tecnológicos, donde las fábricas van directamente al consumidor,
y encima con tasas de este tipo se pone letal. Encima de que a nivel nacional, cuando uno está en el convenio multilateral, lo que vendas como fábrica en otras provincias no estás exento como dentro de la jurisdicción de Córdoba. Y hay una dispersión de tasas muy grande a nivel provincial. Parecen aduanas internas, ¿no? Tal cual, ni más ni menos, pero ni más ni menos. Igual es muy difícil en este país imaginar que una vez que se instala una alícuota o se crea un nuevo impuesto, después se retrotraiga, ¿no? Bueno, pero eso no tiene que quitar la lucha. Es decir, claro. Nuestro ¿Tienen objetivo, contacto con el gobierno provincial? Absolutamente, y tenemos excelente relación, pero bueno, todos necesitamos plantear nuestras necesidades, ¿no? Nos reciben, hablamos, pero necesitamos esta coherencia de decir que de vez en cuando hagan lo que hacemos los comerciantes, ajustar hacia abajo y no siempre los precios. No se puede seguir aumentando los gastos y ajustar las tarifas y ajustar los impuestos, porque hay un sector que no da más. Es decir, el comercio sin rentabilidad es como si fuera un empleado que puede vivir sin que le paguen el sueldo. Eso es imposible. Si no tenemos rentabilidad, se acaba el comercio y no se pueden pagar más los impuestos. Entonces uno se pregunta, ¿vale la pena seguir con la actividad cuando la rentabilidad pareciera que uno trabaja en la gran mayoría para otro y en menor o casi nula medida para uno mismo? Hay una crítica en el fondo hacia el gasto público. Sí, yo creo que en este momento nadie tiene entusiasmo, por lo menos en nuestras actividades, entusiasmo por invertir. El dinero que se invierte es como que cae en una máquina de picar carne, ¿no es cierto? Es como que se diluye y no genera ninguna renta. ¿Qué pasa con la actividad? Porque por un lado está la presión esta creciente de tarifas. ¿Ven algún indicio positivo en cuanto a ventas, en cuanto a niveles de facturación, de movimiento? Nuestras actividades no, vienen como en caída. No se ve una recuperación. Es decir, en otras actividades hay que ser consciente que sí, que se empieza a notar. Pero en lo nuestro no. Desde el 2015 para acá vienen bajando las ventas. Se mantiene, digamos, como tendencia. Sí. Bueno, y empieza a ser preocupante. El ¿no? otro factor de presión, ¿no? Mientras suben los costos, las ventas no repuntan, digamos. Claro. Sí, entonces como que nos vemos tipo Tupac Amaru, ¿no? Nos vemos estirados. ¿Esperan que esto se replique por allí en otras ciudades, a nivel provincial, este reclamo que plantearon en la jornada de hoy? Sí, para tener otro volumen, digo, ¿no? Sí, ya empieza a notarse que se replica, ¿no es cierto? Ya la gente de AERCA de Villa María nos ha brindado su apoyo. El mismo gremio de AGEC apoya también este reclamo. Y ya hay otros centros empresarios más chicos que también se empiezan a comunicar, porque están padeciendo la misma situación, ¿no? ¿Se hace difícil la competencia desde el interior con lo disímiles que son las tarifas hoy? Absolutamente. ¿No? Que Buenos Aires tiene todavía un nivel de tarifas, si bien se eliminaron algunos subsidios, y Córdoba está en una situación muy desventajosa con respecto. Absolutamente. Lo que es industria, sobre todo cuando hablamos de electrointensiva, sí. Queda fuera del mercado, absolutamente. En Capital Federal las tarifas son muy distintas. Bueno, hace poco salió en algún medio el caso de esta persona que fabrica bolsas de polipropileno, que se encuentra que un competidor de Buenos Aires tiene prácticamente 1/3 de tarifas que él. Hay muchas actividades. Y bueno, no estamos hablando de desventaja con respecto a productos importados, sino dentro del propio país. Te saca de competencia un competidor que esté en otra provincia, en productos electrointensivos, que tenga tarifas tan distintas. Y en otro segmento, yendo a comercios más chicos, como pequeños almacenes, maxi kioscos, que están pagando 20, 25 mil pesos y algunas veces más de luz, y bastante más algunos, es una incidencia muy alta para su rentabilidad. No, ya son inviables. Con esas tarifas de luz muchos son inviables. Entonces suma alquileres, por ahí costo de algún empleado. Sí. Estamos, como te digo, digamos, una estación de servicio que esté pagando, por ejemplo, en el caso de ingreso bruto, más que de todos sus empleados, o un maxi kiosco que si tiene un empleadito y le sale prácticamente lo mismo
de tarifa eléctrica, que el costo del empleado. Son cosas que uno tiene que empezar a evaluar porque no tienen relación con otros lugares. Claro, con valores históricos que han tenido una cosa con la otra, ¿no? Absolutamente, están fuera del foco total. En paralelo están haciendo una junta de firmas. ¿Con qué finalidad y a quién lo van a dirigir a eso? La junta de firmas, la idea es, digamos, peticionar, avalados por estas firmas, de empresarios. No es de personas físicas, sino de empresas. Plantear estas inquietudes al Estado Nacional y al Estado Provincial, y también en la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. ustedes. Muy amables. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos aquí en Entre Líneas.